Dictadura comunal y gobernación revolucionaria. El poder que se adueñó de París el 10 de agosto del 92 se encontró, sin proponérselo, en la situación de amo de Francia. Suspender las funciones del rey implicaba la suspensión del gobierno y de la institución legislativa. En esa laguna jurídica, la irrupción del pueblo dejó atónita y paralizada la voluntad gubernamental girondina sin referencia a un Estado. El vacío de poder central se llenó de poder municipal. El poder legislativo seguía estando en la asamblea dominada por los brisotins, hombres del partido girondino, con jefe de gobierno designado por el rey suspendido. ¿Qué ejecutivo podría hacer cumplir las leyes nacionales? La Comuna de París tomó conciencia de que su gesta del día 10 ponía en sus manos un poder sin control sobre toda Francia. Dictadura que se manifestó con soberbia disuasoria en su primer mensaje a la Asamblea el 11 de agosto. El Ayuntamiento de París daba el placet soberano a la Asamblea. A la vez que le otorgaba su confianza, le advertía de que carecía de legitimidad para decretar las medidas que la situación reclamaba. La Asamblea respondió nombrando un gobierno inconstitucional de 5 ministros girondinos, no diputados, entre ellos Roland en Interior, junto con el héroe de la jornada, Danton, en Justicia. ¿Qué tipo de comuna tuvo la audacia de asumir la dictadura nacional hasta que la nueva convención sustituyera al ministerio inconstitucional de la Asamblea Legislativa? El 26 de julio, 47 de 48 secciones parisinas habían designado las asambleas que demandarían la destitución del rey. El Consejo Municipal quedó fuera de juego. Delegados de las secciones ordenaron a Pétion, alcalde de París, presentar la demanda en la asamblea. La sección 15-20 fijó el ultimátum para el día 10 de agosto. El Consejo Municipal no opuso resistencia a ser sustituido por una comuna insurreccional, presidida por Huguenin, formada con radicales como Pache y Vicent, jacobinos como París, Truchon, Lubin, Arthur, el orleanista Choderlos de la Clos, el periodista Louvet, el futuro alcalde Chambon, amigo de Roland, enemigo declarado de la comuna, y dirigida por los talentos políticos de Robespierre, Villaut-Varenne, Fabre, Lenglantin o Taillien. Combinación rápidamente dominada por los jacobinos ocupantes de la presidencia y las secretarías del Consejo Municipal. Las capacidades de esos hombres sobrepasaban las requeridas para las competencias municipales. Desde la comuna ejercieron la dictadura sobre Francia, apoyados en líderes de secciones: Mandat en el Temple, Juste Concedieu en Arsenal, Pepin Desgroutes en Les Halles. La comuna asumió la función de dictar órdenes a la asamblea. Esta la convertía dócilmente en leyes con simulacros formales de resistencia. El mismo día 10, la comuna decidió, contra la asamblea que ordenó la retención de la familia real en el Ministerio de Justicia, encarcelarla en el Temple. El día 11, contrariando las opiniones de los diputados, les hizo decretar el cierre de periódicos monárquicos, la censura de prensa y la búsqueda de sospechosos. A partir del día 13, dató los documentos oficiales en el año primero de la igualdad. El día 14 forzó el decreto de juramento obligatorio de funcionarios y clérigos a la libertad y la igualdad, y el de división en lotes pequeños de los bienes comunales. Ella misma creó un tribunal del pueblo que la asamblea instintivamente rechazó, exasperando a las secciones que le respondieron con la organización de comités de vigilancia y de visitas domiciliarias. El 17, la comuna impuso a la asamblea un tribunal extraordinario para los crímenes contra el levantamiento de 10 de agosto, cuyos miembros serían elegidos por las secciones. Danton declaró ese día que allí donde comienza la acción de los agentes de la nación debe cesar la venganza popular. 18. Disolvió órdenes religiosas enseñantes y hospitalarias.
El 22 decretó una revolución lingüística en los tratamientos sociales con tuteo y cambio de monsieur, mi señor, por ciudadano. El 25 suprimió las indemnizaciones a los derechos feudales renunciados. El 26 dio 8 días a los sacerdotes no juramentados para abandonar Francia bajo amenaza de exilio y la Guayana. El 28 el ministro Danton pidió a la comuna que ella misma eligiera compromisarios para reclutar 30.000 soldados y activar el ánimo revolucionario. La comuna era el hogar y la vida de la revolución. El día 30, los girondinos y Roland pidieron la destitución de la comuna y la elección de un ayuntamiento legal. Indignada, la comuna insurreccional comisionó a Taillien, sustituto del procurador, para advertir a la asamblea de que no podía dejar cesante a la comuna sin violar la legitimidad de quien la había instituido. El pueblo que hizo la revolución el 14 de julio y la ha consolidado el 10 de agosto. Ante Verdún, sitiada por los prusianos, la comuna decretó otra vez, el 2 de septiembre, el reclutamiento de 60.000 hombres, haciendo sonar en iglesias y conventos el toque de alarma. El día 3 urgió a las demás ciudades a imitarla y reorganizó el comité de vigilancia donde había entrado Marat a fines de agosto. Las masacres de septiembre en cárceles y hospitales, no evitadas por la comuna, y la proximidad de las elecciones a la Convención, convocadas el 10 de agosto, marcaron el punto de inflexión del poder casi absoluto del Ayuntamiento de París, que duró 40 días. De las propias secciones surgió el deseo popular de asegurar las personas y los bienes que la comuna no podía garantizar, sentimientos que aumentaron con la nueva participación en las secciones parisinas de los ciudadanos pasivos llamados por primera vez a las urnas. No obstante, la comuna consiguió la orden de requisición de objetos de culto en metales preciosos, 10 de septiembre, y la autorización a los departamentos para requisar granos y asegurar el abastecimiento de los mercados, 15 de septiembre. El 18, la comuna revino ya sobre sus pasos, investigando a su propio comité de vigilancia. El 20, día de la victoria de Valmy y de las elecciones a la Convención por sufragio universal, la comuna arrancó a la Asamblea la secularización del Estado civil y la ley de divorcio. La dictadura comunal terminó cuando la Convención, 20 de septiembre, decretó la abolición de la monarquía y, en la sesión siguiente, el diputado girondino Lassource propuso abatir la dictadura parisina reduciendo la influencia de París un 83%. Contra esta propuesta, Couthon obtuvo la declaración de que la República Francesa es una e indivisible. La comuna se inclinó. Si los comisarios enviados por ella a los departamentos han abusado de sus poderes, corresponde a la Convención castigarlos. Las funciones de la dictadura comunal se traspasaron al Comité de Seguridad General, 2 de octubre, y al de Constitución, con 9 miembros girondinos, día 11. Pétion fue reelegido alcalde de París por una gran mayoría, día 15, lo que implicaba la desaprobación popular de la comuna insurreccional. La Convención suprimió el Tribunal Extraordinario para Represión de los Crímenes del 10 de agosto. La dictadura de París sobre Francia creó ex novo una forma municipal de gobernación nacional sin gobierno ni Estado. La propia Constitución, recién estrenada, la acusó expresamente de querer sustituir al Estado. Nadie parecía saber que el Ayuntamiento de París no sustituía al Estado, se limitaba a ocupar la plaza vacía que dejaba la ausencia de instancia estatal, como centro de poder nacional con imperio exclusivo. El rasgo definitorio de la dictadura municipal fue su espíritu antirreligioso. Las personas no versadas en derecho público ni en la historia de la formación de los estados modernos suelen padecer la creencia de que estas organizaciones de poder coactivo y exclusivo no tuvieron un comienzo reciente y durarán siempre.
Sin tener que remitirlos al origen de los estados renacentistas, basta el conocimiento de la Revolución Francesa para comprobar que el estado de la monarquía absoluta, creado en un proceso secular de concentración de la autoridad en un solo centro de referencia nacional, estuvo a punto de perecer a causa del brusco despertar de los individuos a sus derechos naturales, con la consecuente aspiración a no ser gobernados más sin su consentimiento. La revolución quiso conjugar los derechos antagónicos de pueblo y rey, dividiendo la soberanía de la nación entre la corona ejecutiva y la asamblea legislativa. La traición del rey quebró la continuidad de la idea revolucionaria inicial, y su decapitación tuvo consecuencias insospechadas no previstas por el jacobinismo. Lo que parecía una persona sustituible por otra en el Estado resultó ser centro de encarnación y de referencia de la unión de lo nacional con lo estatal. L'État qu'est moi, frase atribuida falsamente a Luis XIV, reflejaba una realidad más profunda que la metáfora imaginada por los parlamentarios que, el 13 de abril de 1655, recibieron una reprimenda del rey vestido de caza por las perturbaciones causadas al reino con sus discusiones inútiles. Cortar la cabeza de Luis XVI y quedar el Estado sin centro de poder nacional fue una misma cosa. Causó al instante la ocupación del vacío de poder estatal por la dictadura de la Comuna de París sobre Francia. La decapitación de las facciones girondina, hebertista, dantonista, robesperista, jacobina, que se disputaban sin constitución la gobernación de lo estatal y nacional, era consecuencia mecánica de este vacío. El directorio de la corrupción allanó el camino a Bonaparte para que deviniera Napoleón reconstructor del Estado deshecho por la Revolución. La Revolución hizo frente a dos exigencias colectivas perentorias: libertad de la clase propietaria e instruida y asistencia pública a la indigencia social. La diferencia entre estas dos necesidades era sustantiva. La primera procedía de una ambición política y la segunda de una necesidad material. Es adecuado, por ello, llamar política a la revolución de la libertad e inadecuado, por no ser producto de una idea de justicia social, sino de una necesidad de socorro familiar, llamar socialista a la dictadura del terror. Ahora se debe dar respuesta plausible al extraordinario fenómeno de que el fatal proceso revolucionario de desintegración del Estado como centro autoritario de gobierno y administración pública tuviera que ser frenado y recompuesto parcialmente con una gobernación revolucionaria de comité. El gobierno de comités era un poder coyuntural de situación histórica. La historia debe describirse y no preescribirse. Esta regla no ha sido aplicada en la mejor historiografía de la Revolución. Incluso la más exacta historia en descripciones cae en inconscientes prescripciones cuando usa palabras adecuadas al tiempo del historiador para expresar las nociones diferentes de esas palabras indican en el tiempo historiado. La mayor parte de esos errores carecen de importancia en el texto, pues el contexto los aclara y deshace. Pero hay voces centrales en el discurso histórico de uso corriente en el habla de la actualidad que, si no se emplean en el sentido conceptual que tuvieron antes, falsean literalmente la historia. El ejemplo más notorio de falsación en la historia de la Revolución Francesa lo constituye el vocablo gouvernement, que no designa entonces alguna de las típicas formas de ejercicio del poder político, monocracia, oligocracia, democracia, ni tampoco una de las dos formas clásicas del Estado, monarquía, república. A finales del XVIII, la voz le gouvernement no era sinónima de le gouverne. Aquí se ha traducido por gobernación. François Furet comienza así su artículo Gouvernement revolutionnaire, Dictionnaire critique, página 574. La palabra gouvernement poseía, en la época, un sentido más extenso que hoy y designa, a la vez que el poder ejecutivo estricto, un tipo de régimen político y, en cierta medida, social. Montesquieu habla de gobernamiento feudal para oponerlo al gobernamiento político característico de la monarquía. En 1793, el gouvernement revolucionario
reenvía a la naturaleza inédita del Estado y de sus relaciones con la sociedad, el adjetivo quiere decir que la autoridad pública no deduce su autoridad de una constitución y de la ley, sino de su conformidad a la revolución. Es una pena que este notable historiador utilice la muletilla en cierta medida, denotativa de inseguridad o parcialidad en lo firmado. Furet habría debido de aclarar lo que entiende él por naturaleza inédita del Estado y por autoridad no deducida de la ley, pues estas expresiones tanto pueden significar ausencia de Estado como estado de naturaleza hasta entonces desconocida o gobernación sin ley. Esto último parece un contrasentido, pues no hay tipo de poder alguno, ni siquiera el puramente personal y caudillista, que pueda prescindir de ciertas normas generales para ensanchar el campo de su mando sin necesidad de poner un policía al lado de cada súbdito. La expresión Estado de Derecho es tautológica y demagógica a no ser que por derecho se entienda solamente el positivo y codificado, excluyente de todas las demás normas jurídicas, costumbres, prácticas, ordenanzas, jurisprudencia, principios generales del derecho, equidad, que, junto con la ley escrita, mantiene la convivencia social y las relaciones obligatorias entre individuos y que tan vigorosas como fundamentales del reino eran en la sociedad francesa anterior a Napoleón. Sin saber lo que en aquella década se entendía por Estado, gobernación, administración pública, gobernación y república, se corre el riesgo de precipitar los conceptos actuales de esas abstracciones en el pozo de la anacronía. Lo que se debe exponer no son las ideas expresadas entonces con esas palabras, sino los hechos que motivan su empleo. La fuente de error está en deducir ideas antiguas de ideas modernas en lugar de los hechos que las fundamentaron en el pasado. Lo que importa descubrir es la naturaleza de los hechos revolucionarios para saber si fueron causa o efecto de la gobernación revolucionaria en una sociedad repentinamente desprovista de Estado. La respuesta está en la naturaleza de la relación política y jurídica del poder coactivo que esos hechos establecían entre gobernantes y gobernados a juicio de los hombres de pensamiento que los experimentaron y creyeron causarlos. De ahí el acierto de Furet de proseguir su artículo con las reflexiones de Saint-Just sobre la aparente contradicción que suponía establecer una constitución para la revolución. Del mismo modo que Barnave comprendió mejor que nadie de su tiempo el sentido profundo de los acontecimientos hasta la huida del rey, fue Saint-Just quien llegó a la médula de lo que era gobernación revolucionaria cuando ridiculizó el proyecto de constitución girondina de Condorcet, 1793, con la ironía de que trataba de institucionalizar la revolución. Saint-Just pudo haberla comprendido como modo institucional de garantizar las libertades, pero arrastrado en la acción sin dominarla ni mirarla desde fuera, cayó en la confusión de medios y fines, violencia institucional y arbitrariedad, separando hombres y leyes como garantía de la libertad y del crimen contra ella. Su pensamiento estaba en la revolución permanente, su acción en batallas de partido contra el poder de facciones distintas de la suya, en una sociedad sin Estado ni república a la que concebía negativamente en tanto que abstracción de no monarquía. Esto dijo en la Convención 10 de octubre del 93. Las leyes son revolucionarias. Los que las ejecutan no lo son. En las circunstancias donde se encuentra la República, la Constitución no puede ser establecida. Ella devendría la garantía de los atentados contra la libertad porque carecería de la violencia necesaria para reprimirlos. Es imposible que las leyes revolucionarias sean ejecutadas si el gobierno lui-même no está constituido revolucionariamente. Su contradicción entre pensamiento y acción le llevó, siguiendo la hipocresía de Robespierre, a la aprobación de la Constitución de 1793 que, ratificada en referéndum, nunca entró en vigor.
La contradicción de Saint-Just era dramática. Renunciar a fundar la República sobre la ley era renunciar a la República. Concebir la ley como idea contraria a la revolución era negar el valor de la ley como principio de legalidad del producto revolucionario. Una cosa era la libertad de acción para abrir un periodo de libertad constituyente después del 10 de agosto del 92, a fin de constituir la República en la forma del Estado y la democracia en la forma del gobierno, y otra muy distinta, considerar que la revolución estaba sujeta a la misma anatomía permisiva y amoral que en la adopción de medios de guerra en situaciones bélicas. Esta libertad cinética, como la jacobina que entregó el 2 de junio las cabezas girondinas a masas irresponsables, mató la representación política de la revolución apenas esbozada. Pusieron a sus rivales bajo la guillotina como traidores, cuando había sido Vergniaud quien había denunciado en la convención con mayor énfasis que ningún jacobino la traición militar de generales y monárquicos. Aquella cobarde inmolación girondina en el altar de la demagogia popular, aquella amputación de la representación, sacrificaba la integridad de la revolución, renegaba de ella en tanto que generadora de derechos ciudadanos y, específicamente, del derecho de todos los franceses, no solamente de las facciones o grupos radicales, a la república en el Estado. Ningún revolucionario alcanzó la estatura de un estadista de la república en el Estado y no solo en el espíritu público. La revolución no devoraba a sus criaturas como Saturno. Ningún guillotinado era hijo de ella. La gran mentira sobre el rapto del rey común a toda la representación, salvo a unos republicanos que se contaban con los dedos, sustituyó la marcha infante de la revolución por una suicida lucha de facciones. La fraternidad era una utopía. La liquidación de hebertistas y dantonistas una obra jacobina. Thermidor no mataba a quien a guillotina mató. Lo hizo el terror arbitrario que había asesinado con las suspicacias de facción primero y con las terroríficas leyes de sospecha después, toda posibilidad real de libertad política entre iguales. El delito de intención en lugar del acto criminal sembró de cadáveres el tortuoso camino del Comité de Salud Pública, alma tenebrosa y brazo armado de la gobernación revolucionaria. Como denunció Edgar Quinet, la excusa de las circunstancias extraordinarias, guerra y miseria, era la misma que esgrimieron los legistas de los estados absolutos y, añadimos, la que esgrimirán todas las dictaduras nacionalistas. A 7 días de la decapitación del rey, Saint-Just dijo a la convención: «Es necesario que no haya en el Estado más de una sola voluntad, y que la que haga las leyes mande las operaciones de guerra». Confusión de poderes. El gobierno constitucional se ocupa de la libertad civil, el gobierno revolucionario de la libertad política. Bajo el régimen constitucional, basta proteger a los individuos contra el abuso de la potencia pública. Bajo el régimen revolucionario, la potencia pública está obligada a defenderse contra las facciones que la atacan. Robespierre, 25 de diciembre de 1793. La ley puso a todos los funcionarios bajo la vigilancia del Comité de Salud Pública. Hizo del procurador de la comuna un delegado del Estado. Dejó un solo tribunal revolucionario y atribuyó la exclusiva de enviar comisarios a los comités. La gobernación revolucionaria quería defender la libertad política y el régimen revolucionario eliminando a supuestos adversarios. De la libertad civil no tenía que ocuparse, pues no era gobierno constitucional. A la potencia pública, así se nombraba al Estado ausente, la defendía aniquilando las facciones. La gobernación revolucionaria eliminaba los obstáculos de la libertad negativa, y de la potencia pública, Estado negativo. La gobernación revolucionaria se reducía a ser brazo armado contra los adversarios de la situación política, cuyo único órgano de acción central era esa gobernación revolucionaria. Régimen y gobernación eran, pues, una y la misma cosa en una sociedad que veía reducido el papel del Estado al de ser personalidad jurídica ratificadora en el interior y el exterior
de las acciones emprendidas o rematadas por la inédita forma política, sin materia, de gobernación en situación revolucionaria. La palabra government no quería decir gobierno del Estado, ni régimen. Solo expresaba la idea vaga de gobernación de una situación histórica en trance de cambio permanente. Así como la gobernanza designa el régimen de llevanza de cosas y personas en hoteles y mansiones importantes, hoy también se dice gobernanza mundial de instituciones financieras internacionales sin Estado, la palabra gobernación designaba la llevanza de la revolución mediante un cuasi régimen gubernamental sin poder constituido ni constituyente, dentro de un estado negativo descompuesto en residuales facciones del poder monárquico suprimido. En las pocas veces que se decía Estado o República, esas voces significaban nación o igualdad ciudadana. El government, que no era una entidad estatal ni nacional, expresaba la potencia y no el poder de la revolución. Los conceptos Estado y revolución son antitéticos. El primero expresa la idea de estabilidad, el segundo, el de movimiento profundo y continuo en las estructuras políticas y sociales. La noción de Estado negativo está contenida en estos aforismos de Saint-Just. Un pueblo no tiene más que un enemigo peligroso, su gouvernement. 19 de octubre de 1793. La revolución debe pararse cuando se alcance la perfección de la felicidad y de la libertad mediante las leyes. Instituciones republicanas. La gobernación revolucionaria no podía limitarse a ser gobierno del Estado, de lo estatuido, de lo establecido, de lo estabilizado. Había de crear, en palabras de Saint-Just, instituciones civiles inexistentes, haciendo gubernamentable y gubernativo lo que hasta entonces solo había sido gobernable. Había que enseñar el campo de la política para invadir el de lo político, legislando sobre moral, religión, economía y opinión. La acción de gobernación propia de la revolución no es la misma que la de gobernar propia del Estado. El gobernamiento era en sí un Estado revolucionario. El Comité de Salud Pública, el agente gubernativo de la revolución. El gouvernement revolucionario respondió a la situación de la patria en peligro que se extendió en agosto del 93 sobre toda Francia. Derrotas militares atribuidas a la traición, María Antonieta procesada, academias suprimidas, graneros abundantes financiados por los ricos y administrados por los distritos de las urbes, salvación de la República, pedida por las secciones a la Convención, reclutamiento en masa de jóvenes entre 18 y 25 años, pérdida del 75% de valor del assignat, flota del Mediterráneo en manos inglesas, carestía desorbitada y hambre en las ciudades. En fin, Roger, delegado de las asambleas primarias, pidió a la Convención el 30 de agosto que el terror sea puesto a la orden del día. La exigencia de democracia directa o asamblearia estaba en el decreto de 10 de octubre, propuesto por Saint-Just, cuyo artículo primero declaraba revolucionaria la gobernación hasta la paz exterior e interior. El informe presentado por Robespierre el 25 de diciembre de 1793 afirmó que el gouvernement legal tiene por finalidad conservar la república, mientras que el revolucionario se propone fundarla en el amor de la patria y de la verdad. Un propósito discursivo que se sostenía en despropósitos éticos, como las innovaciones tecnológicas de ahogamientos masivos en el Loire, ametrallamientos en Lyon y decapitaciones en París. El terror de los historiadores que justifican el terror en las circunstancias extraordinarias no era original. El circunstancialismo y el situacionismo siempre han justificado los crímenes de Estado, especialmente los del siglo XX. La ética circunstancial ha limitado su campo de aplicación a los estados totalitarios y a los pueblos que los sostuvieron. Pero el terror no se instituyó en defensa de un Estado que no existía ni de una nación que no lo quería. Las víctimas del terror, menos de 50.000 en una población de 30 millones, sitúan el problema ético en una dimensión relativa. Era el dominio de la facción jacobina lo que justificaba en las conciencias de un pequeño sector social la eliminación del adversario.
El héroe de la patria en peligro, Danton, no exigía ser asesinado por Robespierre y Saint-Just para que la nación viviese. La disculpa de las circunstancias extraordinarias relativiza la ética universal. No había Estado o gobierno necesitados de salvación, simplemente no existían. François Furet se acerca a la realidad sin sacar la conclusión pertinente. La guerra pide normalmente un reforzamiento de los poderes consentidos al Estado. La que enfrenta a la revolución con Europa en 1793 tuvo más razones de traer esa consecuencia clásica, en tanto que intervino en una nación privada de verdadero ejecutivo desde 1879 y ampliamente descentralizada por los decretos de la Constituyente. La invasión del territorio nacional, doblada de varios focos de guerra civil, hizo indispensable un reasentamiento vigoroso de la autoridad por el Estado central. Página 581. Difícil de entender sin distinguir entre potencia y poder. ¿Qué autoridad moral podía venir de la guillotina sino la del miedo? ¿Qué centralización estatal creaba el terror sino la de una dictadura de comité invasora de lo privado? No era desde 1789 que la nación francesa carecía de verdadero ejecutivo. Esa anomalía se produjo antes de la decapitación del rey con el consenso de 1791, que hizo rehenes mutuos al ejecutivo y al legislativo con la mentira sobre la huida del rey. Robespierre no fue dictador personal ni protector de la República como Cromwell, aunque tuvo clarividencia como animador de la dictadura comunal desde que se vio en el centro de la gobernación revolucionaria, controlando la Convención y el Comité de Salud Pública, perdió el sentido de la realidad y comunicó a la dictadura legisladora el espíritu inquisitorial de su estilo de vida, enervado de hipocresía puritana y de espíritu de sospecha. Juzgando las circunstancias extraordinarias, no en términos morales comparativos entre dos males, como hacen los historiadores, sino ponderando la relación de fuerzas políticas y militares enfrentadas en una situación coyuntural de inestabilidad política, nada permite concluir que el único éxito de la gobernación revolucionaria, el patriotismo que salvó a Francia, fuera debido al terror o a los representantes enviados en misión. El terror era el círculo infernal que causaba los males que luego reprimía, como Penélope tejía el peligro que luego deshilachaba. La ley de sospecha creaba las víctimas que necesitaba su justificación. Sin terror serían inconcebibles las reacciones retrógradas de la Vendée y Thermidor. La creación del Comité General de Seguridad el 2 de octubre de 1793, que suprimió el Tribunal Extraordinario de la Comuna, el Comité de Constitución del 11 de octubre, con hombres como Condorcet, Sieyes, Brissot, Petion, Barrère, Vergniaud, Gensonné y Thomas Paine, y el de Comité de Defensa General de 1 de enero del 93 parecían responder a la necesidad de actuar conforme a la ley de una nueva constitución republicana. Ilusión pasajera. Los enragés, alentados por Rouge, sustituirían a los sans-culottes. El proceso del rey profundizaba la brecha entre girondinos y jacobinos. El asesinato de Le Pelletier por votar la muerte de Luis XVI daba un mártir al culto religioso de la Revolución. Violentas manifestaciones jacobinas en Lyon anunciaban la misión asesina de Chalier y en la primera quincena de marzo estallaba la primera insurrección en la Vendée. Puesto de la gobernación convencional, crear un tribunal revolucionario, 10 de marzo, y transformar el Comité de Defensa General en Comité de Salud Pública, 6 de abril. Estos dos organismos, controlados por Robespierre, realizaron 3 prodigios espirituales, que todavía producen estupor: dar cobertura legal a los asesinatos de personajes tan revolucionarios como sus verdugos, elevar el terror a inquisición de la revolución y consagrar la dictadura de comité como institución de gobernación revolucionaria sin Estado. En definitiva, el terror se instituyó como causa y fin de la original gobernación revolucionaria que él no había creado, y como medio instrumental de la revolución acabó con ella. En cuanto a los deseos de la escuela marxista de encontrar en esa gobernación revolucionaria el germen histórico del socialismo moderno o del intervencionismo estatal en asuntos económicos y sociales, lo único que se constata en ellos
Es ese fenómeno tan habitual de que la imaginación hacia atrás de la doctrina ideológica suplante la que no tiene hacia adelante. La intervención del Estado en la economía fue práctica común y corriente en las monarquías absolutas. Y llamar socialismo a las leyes de máximum o de requisición de granos para abastecer de harina a las clases humildes sería tan inapropiado como llamar justicia social a la caridad. En cuanto a la ausencia de Estado y de espíritu republicano, nada mejor que transcribir estas palabras de una parte cuando era general en jefe de la Armada en Italia recogidas en las memorias de Miot de Melito. ¿Una república? ¡Qué idea! Una república de 30 millones de hombres, con nuestras costumbres, nuestros vicios. ¿Dónde está la posibilidad? Es una quimera de la que los franceses se han encaprichado, pero que pasará como tantas otras. El pueblo francés necesita la gloria, la satisfacción de la vanidad. Palabras sinceras que él se encargará de traducirlas en hechos históricos, ocultándolas en la demagogia arenga de la mañana del 19 de Brumario en la explanada de Saint-Cloud ante la Galería de Apolo. Escuchando a algunos facciosos, pronto seremos enemigos de la República, nosotros que la hemos afirmado con nuestro trabajo y nuestro coraje. Los que dudan de nuestras intenciones republicanas son facciosos. Y en cuanto a las ideas de nación, representación, separación de poderes y distinción entre lo social y lo político, el mismo Sieyès, que en 1789 dijo: «Una nación no puede decidir que no será nación o que no lo será más que de una manera, ni estatuir que su voluntad cesará de ser su voluntad común». ¿Qué es el tercer estado? Tras la muerte de Robespierre, maldice: «A los hombres y a los pueblos que creen saber lo que quieren cuando no hacen más que querer». Verdadera denuncia de una revolución que quería lo que no podía, frustraba lo que hacía y pensaba lo que temía. En ese discurso a la convención, Sieyès renegó de todo lo que había creído antes. Renegó de Rousseau y de la omnipotencia de la soberanía nacional. Era un error muy perjudicial que los pueblos no deleguen más poderes que aquellos que no puede ejercer por sí mismos. Era un error concentrar todos los poderes en un solo cuerpo. Era necesario dividir las funciones políticas, ya no dice poderes, entre una pluralidad de cuerpos, no solo del Ejecutivo y el Legislativo, para asegurar la unidad de acción contra el peligro de la acción única. Otra clara denuncia de que la iniciativa legislativa y el control de la constitucionalidad de las leyes no deben estar en una sola asamblea representativa. Y lo más trascendente para el porvenir de la concepción de la libertad política en Europa, el discurso de lo social debe ser claramente prioritario al discurso de la voluntad política. Se ha dicho con bastante fundamento que este sutil abate enemigo, emprendido de la jerarquía eclesiástica y obsesionado con hacer él solo una constitución, para los termidorianos o para Bonaparte le era indiferente, inició la revolución con el golpe de Estado del 17 de junio de 1789. Se transformó la reunión de los comités en Asamblea Nacional y la terminó con el golpe de Estado de 19 de Brumario, que transformó el directorio en consulado bonapartista.